pequeño efecto en una imagen. Quería que fuese una imagen pixelada y marcar bien la diferencia de ese píxel con una rejilla. Es una técnica muy sencilla y eso me hizo pensar un poco en explicaros cómo hacerla y cómo podéis utilizar esa técnica, que es utilizar los patrones o los patterns en varias aplicaciones, tanto en interfaces de usuario, para aplicaciones, para webs o en algunos titulares de texto puestos sobre imagen. Partiendo de la imagen que veis en pantalla, me interesa, el efecto que quiero conseguir es pixelarla, de tal manera que prácticamente no se reconozca la imagen y, como decía, ponerle una rejilla por encima para definir mucho el píxel. Pues para empezar lo que voy a hacer es aplicar el filtro de pixelado, el de mosaico, y este filtro, el único parámetro que tiene es la distancia, el tamaño del cuadro, del píxel. Así sería 2, simplemente nos haría de cada píxel, nos convertiría en 2. Esto sería un 92 y evidentemente si un 200, pues tendríamos unos matices de la gama de colores que componen la fotografía, pero no es el efecto que quiero conseguir. Voy a ponerlo en este caso a unos 50, por ejemplo, 50 píxeles, y este es el efecto que quiero conseguir. Pero como lo que me interesaba era marcar más ese píxel, ese tamaño, esa separación entre ellos, lo que puedo utilizar, en vez de coger la herramienta de lápiz y guía a guía, voy a crear una nueva capa. Evidentemente, si tuviese que hacer guía a guía, aunque fuese ajustando en píxel y aunque las estuviese copiando, la tarea sería me llevaría bastante más tiempo. Voy a hacer, consecuente, voy a hacer una cosa. Me creo una capa nueva y esta lo que voy a hacer es, en el menú de edición o edit o edición, tenemos el relleno o fill y aquí podemos rellenar con los colores de frontales y el de fondo, definir un color, definir el negro, blanco o el 50% de gris, pero también podemos definir los patrones. Por defecto es bastante probable que muchos de vosotros lo tengáis con el color frontal o el forward color, y en este caso voy a seleccionar el patrón la opción de patrones. La opción de patrones, por defecto, encontraréis así, viendo unas pequeñas imágenes. El patrón por defecto que encontraréis y siempre seleccionado es este de aquí, que realmente ahora, si os fijáis, voy a hacer un OK. Evidentemente esto no es lo que quiero, ni mucho menos. Entonces voy a deshacer ese efecto con comando Z o control Z si estamos en Windows, y voy a volver a buscar. Yo lo que quiero es un patrón. Sí, voy a acercarme a la imagen. Yo lo que quiero es un patrón que me haga este efecto. Esto así. Se me fue un píxel ahí. Esto así, más esto así. Si yo consigo que este patrón me repita, así, así, entonces envolveré todos los cuadros con los píxeles, con esa separación de píxeles que me interesa hacer. Entonces, estas líneas son las que yo quiero como patrón. Como yo sé que el cuadro del efecto lo he hecho de 50 píxeles, voy a borrar todas estas capas. Me voy a crear un nuevo documento. Antes he hecho algunas pruebas que estaba con 40 píxeles, pero ahora hemos utilizado 50, pues me creo un nuevo documento de 50 píxeles por 50 píxeles, que es justo el tamaño que tengo en cada uno de estos recuadros. Le doy a OK y ahora mismo tengo un documento de 50 píxeles. Me voy a acercar para que lo podáis ver bien, y lo que voy a hacer es, para empezar, creo una capa nueva. Esta la voy a rellenar con el color de fondo en negro, más que nada. Lo voy a rellenar y en este caso con el color de fondo, más que nada para que cuando yo pinte en blanco lo podamos ver.
Este paso solo es simplemente para que podamos verlo bien. He cogido la herramienta de lápiz, la tengo a un tamaño de 1 píxel y me posiciono en la parte superior derecha y voy bajando. Estoy presionando la tecla mayúsculas porque fijaros que el cursor yo estoy bastante separado, pero me mantiene la línea recta, porque cuando presionamos la tecla de mayúsculas, tanto en vertical como horizontal, puedo, aunque yo, porque si no me estaría pasando esto, o sea que no llegaría a hacerlo bien. Deshago ese cambio y ahora tenemos justo lo que me interesa, que es una línea vertical y horizontal haciendo un ángulo de 90 grados y por lo que veo me he equivocado y no lo he hecho en la capa que tocaba. Voy a ponerme la capa superior. En la capa, esta capa volvemos a dejarla con el fondo negro y ahora sí, tengo la línea en 90 grados con los 50 píxeles. La capa de fondo esta, la he utilizado solo para tener una referencia visual de poder ver bien esos píxeles, la borro. Ahora mismo tenemos un documento con fondo transparente y esas dos líneas que nos servirán de patrón. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy al modo de, perdón, al menú edición y tenemos la opción de definir patrón. Lo selecciono y me hace una pequeña previsualización y el nombre. Le voy a poner que esto es pues la rejilla de 50 píxeles. Y además voy a poner que es blanco. Cuanto más defináis el nombre, cuando vayáis a utilizar los patrones, mejor lo tendréis para localizarlos. Presiono OK y ahora mismo este documento no lo voy a guardar porque si fuese el caso que lo necesitamos para web, este sería el documento que tendremos que exportar en formato PNG para que el desarrollador web lo tenga como patrón. Si lo ponemos como background en la codificación de los CSS, este sería el que se repetiría igual que vamos a ver ahora aquí. Vuelvo a poner la imagen, vuelvo a encajar la imagen en pantalla para que la veamos. Me voy a crear una nueva capa y esta nueva capa voy a rellenarla con en vez de con el color de fondo, con un patrón. Y en este patrón ahora sí que voy a seleccionar, fijaros por qué decía de nombrarlos. Si me pongo sobre la vista miniatura, me pone rejilla 50 píxeles blanco y luego además tenemos las especificaciones que nos marca el propio programa. Antes he hecho una prueba con esta que es de 40. Si no queremos tener que esperar a que nos salga el tooltip, aquí podemos ver solo el texto y entonces tenemos un listado con los nombres de los patrones. Este es el que me interesa, lo selecciono, pulso OK y ya tengo la rejilla para definir más y marcar mucho más esos píxeles que era el efecto que me interesaba conseguir. Ventaja de haberlo hecho así es que luego podemos bajar un poco la opacidad de la capa para conseguir más el efecto deseado. Voy a poner esto al 100%. O incluso, como lo tenemos como capa, le podríamos añadir un efecto de capa de un color sobrepuesto. Aquí tendríamos en rojo. Vamos a ponerle verde así, por ejemplo. OK. Y me voy a alejar de nuevo. Y ahí conseguiría el efecto que quería aplicar a esa imagen. Evidentemente se puede aplicar a cualquier imagen. Y el haber trabajado con este efecto es lo que me llevó a hablaros hoy de esto, tanto cómo he creado un patrón y lo he guardado, como por ejemplo cómo aplicarlo. El último PS de viernes que estuve hablando de las guías, utilicé este documento como ejemplo para alinearlos, pero hoy lo voy a utilizar para, por ejemplo, vamos a añadir un poco de textura. Tenemos esta capa que tenemos la forma, esta forma azul con el rectángulo con los cantos redondeados. Ya tenemos un efecto que es un inner shadow, que es una sombra interna, interior. Fijaros que si la desmarco, voy a acercarme para que tengáis mejor visión. Aunque veáis un poco más pixelada la imagen, la veréis mejor.
aquí tenemos este efecto y si yo quiero añadirle un patrón para tener una textura, tengo dos opciones. Una, añadir un patrón pattern overlay, sobreponer un patrón que, fijaros que, como os decía antes, el primero que está asignado es este y ahora lo que voy a hacer es seleccionar, ahora sí que voy a verlos con la vista en miniatura y seleccionaré, por ejemplo, este de aquí. Este de aquí yo sé que es una línea horizontal que hace 2 píxeles de alto y 2 píxeles por la parte superior. ¿Eso qué quiere decir? Que el documento hace 4 píxeles y puedo tener las distancias controladas según el patrón que yo genere. Una vez estamos aplicando estos estilos, yo puedo hacer que bajar la opacidad o incluso un poquito más y ganar un poco de texturizado. Hoy en día, con esta moda del flat design, sí que es cierto que todo tiende mucho a los colores planos. Pero yo creo que precisamente como todo está tendiendo a colores planos, el añadirle algún tipo de personalizarlo, ya no digo de ser muy diferente, sino que buscar de personalizar un poco, buscando alguna textura que nos pueda funcionar, posiblemente no en botones, pero sí en cabeceras que acompañen un titular, nos pueden ir muy bien. Por ejemplo, este punteado, la desventaja que tiene aplicarlo de esta manera es que si nuestro documento es un documento de edición para la impresión o para entregar para una valla publicitaria o para alguna pantalla, alguna proyección en pantalla, ningún problema. Pero si esto lo que queremos es pasarlo a web, el desarrollador web lo que va a querer es esto de aquí, porque este es el patrón que realmente se está repitiendo. Entonces, esta imagen es la que queremos como imagen para repetirla y definirla en los CSS. Si lo que queremos es que este patrón sea indiferentemente, se puede aplicar indiferentemente si el botón es azul o el botón es rojo o el gris este de aquí abajo, fijaros que lo ideal, en vez de aplicarlo así, es me creo una capa nueva, deselecciono, esta capa nueva la voy a rellenar como he hecho antes. Tenemos seleccionado este de aquí, ¿okay? Ahora he rellenado esa capa, voy a quitar el efecto que teníamos puesto como efecto de capa y tan solo con que haga un clipping mask, que estoy presionando la tecla Alt, ahora esto se está aplicando sobre sobre el botón deseado. Puedo volver a hacer la transparencia y esto me permite poder hacer esta selección, vuelvo a acercarme, poder hacer esta selección, esconder las capas inferiores y, eh, y, poder, ahora escondido en la que no tocaba, escondiendo las capas inferiores, seleccionarlo y generar un documento nuevo en formato PNG para que nos mantenga la transparencia, porque lo que realmente queremos es la transparencia que tiene este icono y la transparencia que tiene el área que nos interesa mantener el margen. Una aplicación rápida que podríais hacer también de este tipo de patrones en texto, sería en texto, podemos poner aquí un texto que se llama PSD viernes, tenemos un color rojo, lo vamos a cambiar rápidamente, vamos a poner este otro color, la tipografía esta no porque es demasiado, vamos a poner esta misma y aquí pasa lo mismo, o sea, vamos a ponerle un poquito más grande y aquí también podemos aplicarle directamente el patrón. Fijaros que aquí el patrón que nos está generando siempre es este, la verdad es que no entiendo cómo siguen manteniendo ese patrón. Fijaros que he optado, quizás porque me gusta más, a unos patrones mucho más minimalistas. Por ejemplo, podemos tener este rayado, donde luego jugando un poco con la transparencia y la opacidad,
Pues ahí se fue demasiado. Tenemos que jugar con la transparencia en el efecto. Y ahí lo tenemos. Y en principio no mucho más. Una manera de controlar los patrones, aquí en los presets, el contenido predefinido, tenemos el preset manager, el cual, un segundo que me ha salido en la otra pantalla, podemos añadir o eliminar tanto las brochas como las muestras de colores, como los gradientes, los estilos y en este caso los patterns, que aquí podemos hacer un load. Voy a hacer una carga para que sepáis cómo se hace. Voy a el desktop. Del desktop nos pasamos a PS de viernes, patterns, y voy a seleccionar este de aquí, open. Me ha añadido estos 3 patrones, los cuales ya tengo disponibles para implementar. Fijaros que estos otros patrones son mucho más grandes y nos ha hecho, si exageramos esto a un 200%, a 200 puntos, lo veremos. Fijaros que con este patrón aplicado ya tenemos un efecto un tanto más curioso y nos permite igualmente poder cambiar la tipografía o el tamaño de la tipografía y evidentemente el patrón se sigue manteniendo. Y eso es todo lo que os quería comentar. Si ya dejo paso a Marlon o a Nacho, el que ahora tenga la sesión. Y si tenéis alguna duda, supongo que tanto Nacho como Marlon nos podrán solventar. Lo digo porque me vais a perdonar, pero me tengo que ausentar ahora cuando detenga la grabación. Cuando detenga la compartir pantalla. Y si hubiese algún problema, os podéis dirigir con el enlace que tenéis de Twitter. Perfecto, muchísimas gracias, Johan. Por favor, desmarcas el micrófono y entonces continuamos. Para los que están en el chat, recuerden que en la parte inferior tenemos la opción para las preguntas. Si tienen dudas, entonces ahí quedan registradas y las escriben en el pod que está en la parte izquierda inferior. Y si tienen algún inconveniente con audio, si se entrecorta lo que están viendo, entonces normalmente la solución es primero tratar de cerrar todos los programas que les estén consumiendo ancho de banda. O sea, si están descargando algún archivo, pues preferiblemente parar la descarga mientras están viendo la charla. También es muy buena idea si tienen la opción de conectarse, si están trabajando vía Wi-Fi y tienen la opción de conectarse mediante cable, también mejora muchísimo la conectividad y eso hace pues que no tengan ningún inconveniente con lo que ustedes están viendo. Ok, voy entonces a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman en el momento en que ya están viendo mi pantalla. Bien, lo que les voy a mostrar hoy son las novedades que están incluidas tanto en Illustrator como en InDesign a partir de una actualización que se realizó hace algunos días. Por ejemplo, lo que les voy a mostrar en Illustrator solamente va a funcionarles si ustedes tienen actualmente la versión 17.1, que es la versión en la cual queda Illustrator después de esta actualización. Esta actualización está disponible solamente para la versión CC, para la versión Creative Cloud de Illustrator, de InDesign. Y recuerden que en un PS de viernes pasado les mostré las novedades de Photoshop, porque básicamente la actualización fue para Photoshop, para Illustrator,
para InDesign y para InCopy. Aunque en InCopy la novedad es bastante poca, se refiere más a la capacidad de trabajo con fuentes Typekit, que es algo que les voy a mostrar posteriormente de forma independiente para mostrarlo de forma más extendida. Entonces, empecemos con lo nuevo que tiene Illustrator. Dentro de la primera característica que tiene es algo más de personalización de la interfaz, y se refiere al hecho de que actualmente en Illustrator nosotros podemos tener varios paneles de herramientas. Lo que tenemos en la parte izquierda de Illustrator es la caja de herramientas, que es donde se agrupan de forma gráfica todas las herramientas que normalmente pues, están disponibles, aunque no utilicemos todas. Si hacemos clic en esta flecha doble, pues normalmente este panel se muestra de forma, organizando todos los elementos en dos columnas. Y lo que tenemos actualmente como novedad es que si yo voy al menú Ventana, entonces voy a seleccionar la opción de Tools o herramientas, y desde acá yo puedo crear nuevas herramientas. A ver, perdón, que voy a cerrar aquí, creo que me están hablando por el chat, voy a cerrarlo. Vamos a cerrar esto para que no me interrumpa. Listo. Les decía entonces que desde este submenú nosotros podemos ir creando varias cajas de herramientas o varios tools panels. Por ejemplo, voy a seleccionar entonces esta opción. Vamos a crear un tool, una caja de herramientas que se llame Expert. Aquí tenemos nuestra caja de herramientas y lo único que nosotros necesitamos hacer es empezar a arrastrar, a hacer un drag and drop, y empiezo a crear entonces o agregar las herramientas que yo voy a necesitar dentro de esta caja de herramientas. Por ejemplo, vamos a asumir que necesitamos también la herramienta rectángulo, entonces la voy a arrastrar y la voy a dejar acá. La herramienta lápiz, supongan que también la voy a utilizar mucho, entonces la vamos a dejar también en esta parte. Y así sucesivamente voy arrastrando. De hecho, puedo, por supuesto, intercambiar. Si quiero intercambiar posición de herramientas, entonces presiono la tecla Alt o la tecla Option, arrastro sobre la herramienta que quiero intercambiarle su posición, y aquí ya tenemos entonces esa organización. Es decir, es totalmente adaptable. Después de que hago esto, entonces sencillamente yo en cualquier momento puedo ocultar la caja de herramientas por defecto. En este caso vamos a ocultar la caja de herramientas por defecto, y tengo la caja de herramientas que acabo de personalizar con la cual yo puedo trabajar. Voy a cerrar esta caja de herramientas. Yo puedo crear el número de cajas de herramientas que yo necesite. No conozco pues, o no encontré en la documentación de Illustrator si hay un límite, pero he ensayado y se pueden crear muchísimas cajas de herramientas. Ahora, es poco probable que una persona necesite, no sé, 20 cajas de herramientas diferentes. Vamos a activar nuevamente la opción por default o la caja de herramientas por default, y igual desde acá se pueden gestionar. Entonces, como ya he creado unas cajas de herramientas, desde aquí yo hago la administración del manage. Entonces voy a seleccionar estas dos cajas de herramientas, vamos a borrarlas porque ya no las vamos a utilizar, y listo. Eso es lo que podemos hacer actualmente entonces con la caja de herramientas, personalizarlas. ¿Por qué podría ser necesario personalizar, o cuál es la idea de personalizar? Que en muchos casos hay usuarios que se confunden porque tienen muchas herramientas disponibles dentro de la caja de herramientas. Entonces, hay usuarios que definitivamente nunca van a utilizar ciertos tipos de herramientas. Entonces, al personalizarlas, vemos menos herramientas. Por ejemplo, miren que en este caso, por temas de resolución de pantalla, incluso hay herramientas que tengo ocultas por acá en la parte inferior. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, yo puedo personalizar mi caja de herramientas y tener solamente las herramientas con las cuales yo realmente trabajo. Bien, como les decía, esto es más un tema de personalización. Ahora, hay otra característica que sí, digamos, es un poco más funcional, y es lo siguiente. Resulta que cuando nosotros necesitamos efectos de esquinas redondeadas, entonces eso lo podemos hacer normalmente de dos formas diferentes dentro de Illustrator. Dentro de la herramienta de rectángulo, nosotros tenemos una herramienta que se llama herramienta de puntas redondeadas o de esquinas redondeadas. Yo simplemente selecciono esta herramienta, dibujo. De hecho, si presiono flecha hacia arriba y flecha hacia abajo en el mismo momento en el cual estoy dibujando, observen que yo cambio el radio de esas esquinas. Es decir, las esquinas se vuelven más redondas o menos redondas, simplemente, insisto, presionando flecha hacia arriba y presionando flecha hacia abajo. En fin, ya tengo entonces este rectángulo con puntas redondeadas. Y otra forma de hacer exactamente el mismo efecto es el siguiente. Yo puedo tener un rectángulo normal y bajo el menú efecto
yo tengo por acá un submenú que me permite realizar transformaciones. Observen que desde acá, ¿dónde está? Estilizar, aquí. Desde acá yo puedo seleccionar esquinas redondeadas, efecto, estilizar, esquinas redondeadas. Selecciono, defino cuál es el radio de esas esquinas. Vamos a hacer un radio, por ejemplo, de, bueno, creo que fue demasiado. Vamos a hacerlo de 30. Listo. Y le decimos aquí OK. Observen que si yo paso al modo outline, es decir, si yo quiero ver el esquema del dibujo, yo presiono comando Y o control Y en Illustrator y este dibujo en modo esquema o en modo outline se le ven las esquinas redondeadas, mientras que este no. La diferencia en ambos es que este es un efecto dinámico mientras que este no. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, hago este proceso, observen que las esquinas se distorsionan cuando estoy utilizando esta herramienta. Mientras que cuando yo utilicé el efecto, es decir, este comando, entonces, como estos efectos son dinámicos, en el momento en que yo transformo, observen que el efecto, si bien se escala, no se distorsiona. Bien, esto es lo que normalmente ya existe en Illustrator, es decir, esto no es nuevo. Lo que es nuevo es lo siguiente. Algo que normalmente los usuarios piden es lo siguiente. Ellos dicen, bueno, yo quiero, por ejemplo, crear un botón para web. Entonces necesito que no sean redondeadas las 4 esquinas, sino que sean redondeadas solamente las esquinas superiores. No se puede hacer en Illustrator normalmente. Yo tengo que, mediante el Pathfinder o cualquier herramienta, dividir este rectángulo. Es decir, yo puedo venir acá, por ejemplo, eliminar ciertos nodos. Vamos a eliminar, por ejemplo, estos nodos de acá de la parte inferior, y al eliminar estos nodos, entonces ya yo puedo unir aquí mediante un segmento y tengo una especie de botón. Bien, entonces es una especie de limitante. Pero con la nueva función que tenemos en Illustrator, entonces eso ya no va a ser limitante. Resulta que ahora tenemos una función que se llama Light Corners. Light Corners me permite editar las esquinas de los elementos, de cualquier elemento. Aquí lo estoy haciendo con un rectángulo, pero puede ser cualquier elemento. Entonces voy a tomar la herramienta de selección directa o simplemente presiono la letra A dentro del teclado. Y en el momento en que presiono la letra A dentro del teclado, observen que me aparecen unos puntos, como unos círculos mejor, en los vértices de ese elemento. Entonces lo que hago es acercarme a cualquiera de esos puntos y empezar a arrastrar, y aquí tengo entonces unas esquinas que son dinámicas. Yo simplemente lo que hago es arrastrar. Adicionalmente, yo puedo presionar la tecla Alt y hacer clic sobre cualquiera de esas esquinas, sobre cualquiera de esos puntos, perdón, y observen que el efecto de esas esquinas cambia. Aquí, por ejemplo, lo tenemos en modo Inset hacia adentro, aquí lo tenemos en modo biselado y aquí lo tenemos en modo normal. O también, simplemente hago un doble clic sobre cualquiera de esas esquinas y aquí tenemos entonces unas opciones para configurar esas esquinas. Yo puedo, por ejemplo, modo invertido, modo biselado, puedo cambiar el radio y puedo cambiar también estos valores de redondez, donde hay dos opciones, uno relativo y otro absoluto. En este caso no se ve la diferencia, pero si fuera una figura diferente, en algunos casos hay una diferencia importante entre estas dos opciones. Ahora, cuando yo arrastro hacia la parte interna, llega un momento en que me aparece un color rojo. Ese color rojo me está indicando que ese es el valor máximo. Ese es el valor máximo al cual yo puedo llegar con ese efecto. O sea que ese efecto no se va a aplicar más allá de cuando aparece esa marca roja. Voy a deshacer nuevamente este efecto. Para deshacerlo, pues presiono comando Z o simplemente tomo estas esquinas y las arrastro hacia la parte externa o estos iconos. Vamos a hacer ese mismo efecto con otra figura. Por ejemplo, voy a tomar la herramienta estrella. Aquí tengo mi estrella. Vamos a escalarla un poco. Voy a tomar la herramienta de selección directa, simplemente presioné la tecla A y realizo el mismo efecto. Entonces miren, de hecho, si yo necesito este efecto y no tengo actualizado, tengo Illustrator CS6 por ejemplo, existen muchos filtros, muchos plugins que permiten hacer este efecto. A muchas personas pues les molestaba el hecho de tener que utilizar un plugin para esto. Pero ¿qué pasa si yo no quiero que todas las esquinas sean redondeadas? Si no quiero que todas las esquinas sean redondeadas, con la misma herramienta de selección directa, yo simplemente selecciono las esquinas que necesito modificar y observen cómo estoy modificando solamente esas esquinas. Que es lo mismo que se puede hacer en el ejemplo del cual les estaba hablando anteriormente. Yo quiero un botón web, quiero que las esquinas redondeadas sean solamente de la parte superior, entonces selecciono los nodos
donde quiero efectuar aplicar ese efecto, y aquí tengo entonces las esquinas redondeadas solamente en la parte superior. Insisto, esto se puede hacer con cualquier tipo de gráfico, con cualquier elemento vectorial. Simplemente, de hecho, puedo tener, por ejemplo, un elemento que estoy dibujando con la herramienta pluma, y igual, selecciono la esquina al cual le quiero aplicar ese efecto, y miren que aquí le estoy aplicando entonces el efecto solamente a esta esquina. Cualquier elemento yo le puedo aplicar ese efecto. Voy a borrar estos elementos. Y otra herramienta que fue actualizada fue la herramienta lápiz. Muchas personas no utilizan la herramienta lápiz, sino que para dibujar utilizan la herramienta pluma. El problema con la herramienta pluma es que para poder trabajar de forma correcta con la herramienta pluma, yo tengo que entender claramente cómo funcionan los nodos y cómo funcionan los puntos de dirección. No es lo más difícil del mundo, no es lo más complejo del mundo, pero pues hay personas que sencillamente no les gusta estar trabajando con la herramienta pluma. Entonces esas personas en algún momento seguramente han tratado de trabajar con la herramienta lápiz. El problema de trabajar con la herramienta lápiz es que normalmente me genera muchos nodos. O sea, cuando voy a dibujar, genera muchos nodos y el trazo entonces empieza a no ser suave. Sin embargo, en esta versión de Illustrator, si yo hago doble clic sobre la herramienta, observen que aquí tengo una nueva opción que se llama Fidelity. Las otras opciones en realidad ya existían. Entonces, nuevamente, si yo voy a dibujar algo, entonces resulta que la gran cantidad de nodos que se pueden generar hacen que el trazo no sea suave. Sin embargo, si yo vengo a las preferencias y en las preferencias arrastro el valor, voy a arrastrarlo bien hacia la parte derecha, al valor Smooth, y realizo un dibujo, entonces ese dibujo observen que es mucho más suave, y es mucho más suave sencillamente porque el número de nodos que se está generando es mucho menor. Y por supuesto dado el valor de suavidad que yo he indicado. Entonces, para muchas personas esta función, que parece ser muy sencilla, es muy valiosa porque entonces ya puedo dibujar de una forma más libre. En este caso, yo estoy dibujando simplemente con el mouse. Pero si nosotros tuviésemos un lápiz digital, una tableta digital, pues entonces el resultado pues va a ser mucho mejor porque estoy dibujando de una forma más natural, más libre. Esto entonces es la actualización para la herramienta lápiz, y les aseguro que esto va a hacer que muchas personas empiecen a trabajar con esta herramienta, que era una herramienta que, como les decía, muy poco usada. Ahora, hay funciones que no son nuevas para esta herramienta, pero que facilitan el trabajo. Por ejemplo, cuando yo quiero continuar con el trazado, simplemente me ubico al final de ese trazado y empiezo a seguir dibujando, y automáticamente pues continúa pues mi trazado. También yo puedo hacer modificaciones sobre el trazado que ya está generado. Esto no es nuevo, pero para que lo tengan en cuenta, es una herramienta que, si bien no es muy usada, actualmente con esta actualización se vuelve un poco más potente, un poco más flexible. También tenemos esta función que pues yo la veía en las aplicaciones de Macromedia, es decir, esta función está incluida en Flash, y esta función estaba incluida también en Freehand. Actualmente, entonces, si yo vengo a la herramienta pluma y selecciono esta herramienta, Anchor Point Tool, herramienta de selección de nodos, entonces yo me puedo ubicar en un segmento de estos trazados, y observen cómo el icono cambia. Me aparece como un arco. ¿Qué es lo que pasa? ¿Para qué sirve entonces esta función? Arrastro y empiezo a modificar directamente este trazado. Insisto, esta es una función que aparecía o tenía, si ustedes trabajaron en algún momento con Freehand, esto estaba incluido dentro de Freehand. Entonces voy a presionar la tecla Shift, arrastro, y esto hace que la transformación sea simétrica. Es decir, si yo divido este elemento por la mitad de la parte superior es exactamente igual a la mitad de la parte inferior. Esto para algunas personas puede parecer irrelevante, pero para personas que hacen ilustración o hacen dibujos dentro de Illustrator, pues puede ser una función bastante interesante. También tenemos una mejora de una herramienta que ya existe desde hace varias versiones, que es la herramienta de perspectiva. Para las personas que no conozcan la herramienta de perspectiva, si yo hago clic sobre esta herramienta, entonces automáticamente Illustrator me genera una grilla de perspectiva que es totalmente editable. Miren cómo yo puedo editar todos los planos, puedo editar los puntos de perspectiva, la línea base, bueno, puedo editar todo lo que yo necesite. Y yo puedo tomar cualquier elemento de dibujo sobre el plano,
y automáticamente lo que yo estoy dibujando se adapta a esa grilla de perspectiva que yo estoy creando. Por ejemplo, vamos a dejarlo aquí con este color, que cuidado con los ojos, es un color un poco feo. Voy a seleccionar el segundo plano. Vamos a cambiar aquí de color. Este, por ejemplo. Y dibujo en el segundo plano. Entonces, todo lo que yo estoy dibujando se adapta automáticamente al plano que yo seleccione o que yo defina aquí dentro de este icono. Entonces, esto ya existía, por supuesto, pero el problema que teníamos es que si ya me gasté, no sé, una hora dibujando todo lo que necesito aplicar dentro de estos planos, supongan que es un edificio, entonces dibujé las ventanas, etcétera, etcétera. Y posteriormente yo necesito hacer algún cambio en la perspectiva, por ejemplo, que se vea más este plano, pues no se puede. Entonces yo tengo que arrancar el proceso desde cero, lo cual no es muy práctico. Entonces esa es la novedad que tenemos en la herramienta de perspectiva para esta versión después de la actualización de la cual yo les estoy hablando. Entonces resulta que aquí ya tenemos un elemento o una serie de elementos que se dibujaron sobre esas grillas de perspectiva, de manera que lo que tenemos actualmente es que si yo modifico, por ejemplo, los puntos de perspectiva, automáticamente los elementos que hacen parte de ese dibujo se adaptan a ese cambio que yo haya hecho en la perspectiva. Por ejemplo, yo quiero que este plano se vea un poco más de frente, entonces arrastro este punto de perspectiva y observen cómo se está rotando todo el elemento de forma automática, sin necesidad de tener que rehacer ese trabajo. A mí esta función en realidad me gusta muchísimo, me parece muy interesante, porque cuando hacemos estos dibujos basados en estas grillas de perspectiva, pues es muy complejo hacer esa corrección de forma automática. A mí esto me parece genial. Y finalmente, tenemos una función que está orientada pues a las personas que trabajan con web. Resulta que normalmente para web nosotros utilizamos tres formatos de imagen. Utilizamos típicamente el formato JPG para imágenes que tengan detalle fotográfico, utilizamos el formato GIF y utilizamos el formato PNG. Pero desde hace varios años hay soporte para un formato que es vectorial, porque todos los otros formatos son basados en imágenes. Ese formato se llama el SVG. En este caso, este elemento, por supuesto, es un elemento totalmente vectorial, entonces, pues normalmente nosotros convertiríamos esto en imagen, a JPG, a GIF, a PNG, pero como actualmente en diseño web es muy común que estemos necesitando que todo el contenido se adapte al tamaño de la pantalla en el cual el usuario está accediendo a nuestro sitio web, idealmente estos elementos deberíamos de guardarlo en formato SVG, en formato vectorial. Illustrator desde hace varias versiones permite guardar en SVG. Yo vengo, le digo acá salvar como, save as. Vamos a buscar el lugar donde vamos a guardar esto. Vamos a hacerlo aquí en TMP. Y en vez del formato Illustrator, le voy a decir que voy a guardar en formato SVG. Insisto, esto desde hace varias versiones está activo. Y la novedad que tenemos entonces en esta versión de Illustrator es que yo puedo hacer que ese SVG sea responsive. Voy a deshabilitarlo para que ustedes miren la diferencia. Para que esta opción desaparezca, yo tengo que activar este botón que dice More Options o más opciones. Y ahora sí, pues, desmarco. Por defecto, esa opción actualmente está marcada. Hago clic en OK. Vamos a ver el resultado de lo que yo generé. Y vamos a visualizar esto en un navegador. Vamos a visualizarlo, por ejemplo, en Chrome. Aquí tengo entonces el archivo SVG. Pues aquí en Chrome yo no puedo mostrarles el modo esquema, pero esto es vectorial. Al ser vectorial, si este gráfico lo estoy viendo en una pantalla muy grande, por ejemplo, entonces no va a tener ningún tipo de distorsión. Y porque pues escala de forma vectorial, o sea, tiene las características vectoriales de un elemento, pero no se adapta a la pantalla del navegador, porque no es responsive. Yo desmarqué esa opción. Mientras que ahora lo que podemos hacer es lo siguiente. Voy a guardar, salvar como, voy a reemplazar lo que yo ya guardé anteriormente, reemplazar, y voy a marcar esta opción de responsive. Cuando marco esta opción de responsive, automáticamente al código que se genera con el SVG o dentro del archivo SVG, se le agrega la información necesaria para que se adapte al contenedor. Le digo OK, ya ese elemento es responsive. Como reemplacé el elemento, lo único que tengo que hacer aquí es recargar la página y observen que automáticamente toma el tamaño del contenedor. El contenedor pues es la ventana del navegador, pero puede ser otra caja, por ejemplo, para el encabezado, para un sidebar, etcétera, etcétera. Y como es responsive, bueno, si ustedes observan, la imagen es más grande porque se adaptó al contenedor, y observen que nada se distorsiona, o sea, ustedes no ven nada pixelado porque es vectorial. Entonces ahora, observen que si cambio la ventana del navegador,
automáticamente también cambia el tamaño de ese elemento porque es responsive. Como el código que está indicando que ese elemento es responsive está dentro del archivo SVG, yo esta imagen la puedo importar en cualquier editor de código, Dreamweaver, etcétera, y no necesito ningún código extra, sino que automáticamente el SVG responde a los cambios del tamaño de su contenedor. Estas son entonces las novedades que están incluidas dentro de Illustrator. Insisto, hay una novedad que corresponde a fuentes WebTypeKit, pero eso lo quiero pues, mostrar en otro PS de viernes. También hay una novedad de InDesign que pensaba mostrarles ahora, pero en realidad estoy corto de tiempo, entonces lo vamos a dejar para la siguiente sesión, para poderle dar a... Hola a todos, ¿se escucha? ¿Se me está escuchando? ¿Se me está viendo? Vale, perfecto. Bueno, pues voy a hablar hoy, a continuar un poco, hablando de lo que sería la separación de frecuencias. Dejarme que elimine estas capas y cómo digo, a lo largo de estas semanas, desde que expliqué la separación de frecuencias, me han preguntado muchas cosas en cuanto a la utilidad verdadera, aparte de para el retoque de pieles. Verdaderamente, cuando nosotros hacemos la separación de frecuencias, nos va a servir en muchas ocasiones para incluso, cuando no es un retrato y queremos grietas en una pared, tener esa posibilidad Disculpa de que te tener la interrumpa, textura Nacho. separada ¿Puedes de subirle lo un que poquito el sería micrófono? Me la están imagen. diciendo que está muy bajo. Voy a Y ya, explicarlo discúlpame. una vez directamente. Perfecto, ya puedes continuar. No, A ver, perfecto. Disculpa que te haya ahora me interrumpido. escucháis mejor. Perfecto. A ver, algún comentario. Vale. Bueno, como os estaba comentando, lo que yo voy a pretender ahora es daros alguna utilidad aparte de la pura del retoque de las caras, para poder también utilizar de manera creativa esa separación de frecuencias. Voy a explicar la técnica, aunque ya tengo una acción generada, pero porque siempre es interesante refrescarlo y siempre es interesante que sepáis cómo se hace esta técnica, porque, como os digo, va a ser utilizada en muchos retoques que vosotros vayáis haciendo a lo largo de vuestra vida profesional. Bien, lo primero que hacíamos era duplicar las capas. Recordar, dos capas. La capa inferior sería la de las bajas frecuencias, o también podríamos denominarla desenfoque, y la de la parte superior serían las altas frecuencias o la textura. Con ellas dos lo que vamos a conseguir es una imagen igual que la que tenemos en el origen, pero en este caso en concreto compuesta por el color y la textura. Fijaros, voy a eliminar el fondo, voy a empezar por la de baja frecuencia o lo que sería el color. ¿Está apareciendo? ¿No me estáis escuchando? Estoy con un equipo que en teoría no tiene problemas. Confirmadme que me estáis oyendo, por favor. Vale. Como digo, vamos a empezar por un desenfoque gaussiano. Pero este desenfoque gaussiano, dependiendo de la imagen que tengamos, vamos a poder hacer una cosa u otra. Recordar que yo no soy partidario nunca de dar valores. Tenemos que interpretar siempre cuál es el material que tenemos y con qué podemos hacer con él, ¿no? Entonces, con ese material tenemos que analizar si es una imagen con mucha resolución, es una imagen con poca resolución, etcétera. Yo sí que os puedo dar una serie de argumentos o de herramientas en las que vosotros podéis identificar
¿Cuáles son los valores que tenéis que aplicar a vuestra imagen? En este caso de la separación de frecuencias, ya os lo comenté, tenemos que buscar siempre un punto donde el detalle se pierda, para que ese detalle en concreto, voy a cancelar aquí, voy a aumentar al 100% la imagen, y como os digo, ese detalle tiene que estar en la capa de la textura, pero no en la capa de lo que sería, propiamente dicho, el color de nuestra imagen. Vuelvo al desenfoque gaussiano, vamos a coger esta zona del ojo. Como veis aquí ya se ha perdido el detalle directamente. Podríamos perder más detalle. Pero bueno, ahora veréis por qué utilizo unos valores u otros. Ya lo tenemos aquí. Ya hemos generado este desenfoque, que es el paso primordial. Este es el que va a marcar el resto del efecto que yo genere. Ahora lo que hago es seleccionar la capa superior y aplicarle un cálculo de imagen. Para ello me entro dentro del menú Imagen, Aplicar imagen, y a través de los parámetros voy a decirle que quiero que aplique, en este caso, las bajas frecuencias. Recordemos que era ese desenfoque que yo había generado. Quiero que lo aplique en modo invertido sobre la capa que tenemos en estos momentos. Si os dais cuenta, aquellos que hayáis hecho alguna técnica de paso alto para enfocar nuestras fotografías, veréis que es muy similar. La diferencia es que este método crea mucho menos halos alrededor de nuestras imágenes. Entonces, voy a continuar. Recordar que aquí tiene que ser escala 2, por defecto os vendrá escala 1. Es un movimiento, podríamos decir, dentro de la escala cromática. Vamos a poner la escala 2 para de ese modo tener ese gris de fondo que al cambiar el modo de fusión de nuestra capa permita visualizar de manera correcta el fondo. Como os digo, voy a confirmar. Ya tenemos por un lado aquí lo que sería la textura, aquí tenemos lo que sería el color, y ahora simplemente va a consistir en que nosotros cambiemos el modo de fusión de la textura. En este caso vamos a ponerle luz lineal. Como podéis observar, acabamos de tener en estas dos capas la misma imagen que tenía en el original. Daros cuenta que acabo de ocultar las dos superiores, estoy mostrando la original, y si oculto la original y muestro las dos superiores, no hay ningún cambio de visualización. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, que la imagen tiene que estar a 16 bits de color. Esto es fundamental, porque si está a menos profundidad de color, va a tener problemas a la hora de calcular esa profundidad de color. Perdón, esa profundidad de color no, ese resultado de colores que hace a través de los diferentes cálculos. Primero. Segundo, el hecho de desenfocar con un valor o con otro va a hacer que nuestra capa de textura tenga una información u otra. En este caso en concreto, como estáis viendo, prácticamente no tiene información de color la capa de la textura. Sin embargo, dejadme que ahora aproveche la acción que tengo. Voy a suprimir estas dos capas, voy a activarlo a través de la acción. Ahora veréis que a través de la acción aparece un cuadro de diálogo cuando tengo que aplicar el desenfoque, pero como os digo, aplico la acción, me va a generar las dos capas y me entra dentro del color. Aquí ya me sale un parámetro. Yo voy a aumentar ahora el desenfoque gaussiano. Voy a decirle que quiero, por ejemplo, 44 de desenfoque gaussiano. Como podéis observar, sí que es cierto que he eliminado mucho el detalle. Voy a conseguir el mismo resultado, como observaréis ahora. Vamos a confirmar, continúa el proceso, ahora aplica el cálculo sobre la imagen en la parte superior y como podéis observar, si yo oculto esas dos capas y muestro el fondo, tengo la misma fotografía. Pero a diferencia de lo que ocurría antes, si yo oculto ahora la capa de color y veo única y exclusivamente la capa de textura, como podéis observar, hay rasgos de color que permanecen en esta capa, lo cual me dificulta el hecho de tener por un lado la textura y por el otro el color. En este caso en concreto se está mezclando en la capa de la parte superior tanto textura como color. Por eso siempre es interesante utilizar un desenfoque mucho más pequeño a la hora de generar esa separación de frecuencias. Voy a volver a ejecutar, vamos a bajar el porcentaje, dejarme que vea esta zona de aquí, vamos a dejarlo aproximadamente sobre 9 píxeles.
Una de las cosas que quiero que veáis ahora, voy a eliminar de la visualización la capa de fondo, es que me va a permitir incluso desmaquillar a una modelo. En este caso en concreto, como podéis observar aquí cerca del ojo, tenemos una pintura o un color, se ha hecho ahí un color y yo podría eliminar ese color. Podría eliminarlo por muchas técnicas, copiando otras zonas. ¿Qué ocurre si yo, por ejemplo, cojo el tampón de clonar y me voy a una zona? Fijaros, generamos una capa nueva para hacerlo sobre esa capa. Vamos a decirle que muestre todas las capas y me voy sobre otra zona. Vamos a hacer el pincel más pequeño, que no tenga ese contenido de color. Yo puedo ir copiándolo para ir eliminando precisamente ese componente de color. Fijaros que rápidamente estoy machacando o bien el color o bien en este caso las pestañas, porque en el momento me aproxime a esa zona eliminaría por el método tradicional tanto la textura como las pestañas que hay en esa parte superior. Voy a eliminar esta capa y fijaros, ya sabemos que tenemos en una capa la textura. Aquí la tenemos, que prácticamente, como podéis observar, no tiene color. Y en otra capa, el color. Con lo cual, si ahora solo modificamos este color, vamos a poder trabajar mucho más fácil con toda esa información. Fijaros que lo que voy a hacer es directamente, voy a hacer aquí una selección. Si estáis viendo, no estoy haciendo una selección demasiado medida ni demasiado a mano alzada. He aplicado un desvanecimiento de unos 15-20 píxeles, también va a depender de la fotografía que nosotros tengamos. Y a partir de aquí, por ejemplo, puedo entrar dentro de imagen, dejarme que seleccione la capa de color, no la tengo, ahora sí. Y dentro de ajustes voy a irme, como digo, por ejemplo, a tono y saturación. A través de tono y saturación voy a poder cambiar el tono para aclarar o darle mayor luminosidad a ese tono. Dejarme que lo iguale un poco más con el color de fondo. Así aproximadamente ya lo tendríamos un poco más igualado. Le hemos bajado, si comparamos con el otro ojo, mucho la tonalidad. Y ahora vayamos a seleccionar otra vez toda esta zona. Y para suavizar mejor toda esa fusión de la modificación de color que yo he hecho, simplemente en filtro voy a entrar dentro de desenfoque gaussiano y voy a aplicarle a esa zona en concreto un desenfoque gaussiano un poco mayor. Tanto no, porque estoy eliminando toda la información de cambios cromáticos. En este caso, aproximadamente por aquí. Deselecciono, ya tengo suavizado ese color, daros cuenta que aquí está mucho más vivo y ahora simplemente vendría a mostrar la textura y como podemos observar con respecto al original, hemos quitado parte de ese color que tenía sin tocar para nada en absoluto ni las pestañas ni la textura como tal. Partiendo de aquí, hacer cualquier juego de color sobre la piel es muy sencillo, es muy fácil. Va a consistir en modificar única y exclusivamente una de las dos capas que tenemos. En este caso en concreto vamos a modificar el color. Mirad, voy a ponerlo a pantalla completa y aquí en medio, entre el color y la textura, voy a poner una capa, en este caso de tono y saturación. Simplemente, con esa capa voy a cambiar el tono y la saturación, por ejemplo, hasta este punto. Fijaros que la piel se nos ha ido a azules, el labio está muy quemado. Tan solo sería cuestión en un momento dado, si queremos recuperar o cambiar el color, de seleccionar esa zona de color. Voy a aumentar la saturación y podría bajar o subir la luminosidad. ¿Qué ocurre? Si yo hago eso como tal, aquí en las zonas blancas, al bajar la saturación, se me van a convertir en grises. Con lo cual voy a jugar con eso, pero de otra manera. Voy a volver a dejarlo en el 0. Recordar que todos aquellos parámetros donde haya una palabra que pinchando en ella arrastremos y podamos modificarla, haciendo un doble clic sobre esa palabra, vuelva a llevar el parámetro a 0.
Voy a bajar un poco aquí lo que sería la saturación. Y ahora, sobre esta capa en concreto, voy a generar una capa de curvas. Lo que voy a hacer con la capa de curvas es sacar más esa tonalidad azul. Para sacar más esa tonalidad azul, fijaros que tengo que eliminar tanto blancos como negros. Vamos a bajarlo un poco así. Y como podéis observar, ya estamos aquí generando una piel de una tonalidad azul mucho más marcada. Está claro que, como lo estáis viendo sin más, no tendría sentido. Habría que proteger determinadas zonas, como puede ser el pelo, como pueden ser los ojos. Para ello hay diferentes técnicas. Incluso vamos a seleccionar estas dos capas con control G. Creamos un grupo, ahí tenemos ese grupo. Y ahora simplemente vamos a aplicar una máscara de capa y, yéndonos a la zona que queramos trabajar, esperar que me he acercado demasiado. A ver, ahora, vale, no me reaccionaba. Yo voy a poder, en un momento dado, como os digo, seleccionar la máscara de capa, color negro como color frontal, y como podéis observar, voy a hacerlo con una dureza mucho más baja. Y voy también aquí a bajar un poco lo que sería... No, la opacidad vamos a dejarla igual, vamos a bajar el flujo. De esa manera controlo mucho más las veces que paso sobre una zona con el pincel para recuperar en un momento dado la información que yo quiera. Si aquí, como estamos viendo, he perdido mucha información de textura y de color, daros cuenta cómo estoy poco a poco recuperando esa información y ese detalle que en un principio había perdido. Ya recupero el ojo, voy a poder hacer lo mismo en esa zona de aquí. Daros cuenta que de esta manera, pasando poco a poco el pincel, consigo ir recuperando esa información de manera paulatina y no al 100%, que en un momento dado me crearía una serie de halos, una serie de bordes muy marcados y muy incómodos. Sin embargo, ahora, poco a poco, como podéis observar, puedo ir eliminando esas zonas. De esta manera, vuelvo a ocultar y mostrar. Fijaros, si yo oculto, ver cómo hemos recuperado la luz en los ojos. Lo mismo tendríamos que hacer con esta zona de aquí. Daros cuenta que aquí hay una zona que a lo mejor podríamos recuperar más. En este caso en concreto está bastante quemada ya en el original. Y, por supuesto, esto mismo que estamos haciendo lo podríamos hacer en los labios. Y los labios de este modo se verían en todo momento en su color original, ya que haríamos que estas capas que he generado aquí, tanto de cambio de tono como de saturación, dejarme que aquí, para hacerlo un poco más rápido, suba el flujo, y como os digo, tanto el cambio de tono como de saturación haría que esta parte no estuviera tan quemada, no estuviera tan verde, en este caso en concreto, que la hemos hecho muy verdosa, y poder recuperar la información original de una manera mucho más rápida a través, como veis, de la máscara de capa. En este caso podría perfilar más, ha quedado un tono muy verdoso e incluso recordar que en la parte superior del pelo voy a volver a coger el pincel, en este caso en concreto ya voy a poner el 100% del flujo, voy a hacer un pincel mucho más grande para acabar mucho más rápido. Podemos recuperar esa zona de brillos que había quemado en un principio con estas máscaras que había trabajado aquí. Como veis, el sistema de separación de frecuencias nos va a permitir jugar de muchas maneras con nuestras imágenes. Recordar también que esta capa como tal es la que nos está enfocando la imagen al estar en modo de luz lineal. ¿Qué puedo hacer también? Imaginar que yo quiero un enfoque más extremo. Simplemente con duplicar la capa, voy a decirle control J, como podéis observar, acabo de generar un enfoque, en este caso un poco excesivo, ya que está en luz lineal, pero siempre voy a poder pasarla a luz suave
o a luz fuerte y aumentar las zonas de foco. Lo vais a apreciar sobre todo en esta zona de aquí. Fijaros cómo si activo o desactivo, esas zonas de luces de foco se visualizan en menor o mayor cantidad. Así como hemos trabajado, y aunque está pasando de las 5, dejarme que os comente otra cosa. Así como hemos trabajado independientemente con el color a través de capas de ajuste, vamos a poder hacer lo mismo directamente sobre la textura para cambiar precisamente esa fuerza de la textura. Para ello, lo que voy a hacer directamente es, voy a mostrar esta zona de aquí para que lo veáis mejor. Dejarme que me aleje un poco hasta el 100%. Vale. Y daros cuenta en la zona del ojo y en la zona de la pestaña que lo que voy a hacer ahora es aumentar precisamente esa cantidad de enfoque. Pero la voy a aumentar no duplicando la capa, sino trabajando con la información que hay dentro de la capa. Recordemos que eran grises con blancos y negros, con oscuros y claros. Daros cuenta, aquí lo podéis observar. El fondo es gris, ese gris es neutro en el modo de fusión y tiene zonas más claras y zonas más oscuras para, a través del modo de fusión luz lineal, dar esse enfoque. Bien, lo que voy ahora es a generar una capa de curvas justo encima de ellas y con un solo clic, con un clic entre ambas capas, voy a enlazar una con la otra. Daros cuenta que aquí me está marcando ya un campo mucho más reducido. Este es el punto gris intermedio. Este es el que no tendría que modificar, para que de ese modo tanto las sombras como las luces se pudieran modificar teniendo en todo momento esa zona de grises que yo voy a poder, en un momento dado, mantener en su sitio para aumentar, como podéis estar viendo, el enfoque en las zonas oscuras y aumentar también el enfoque en las zonas claras. Y de ese modo, daros cuenta cómo con una simple capa de, en este caso, curvas, podemos aumentar el enfoque trabajando con esa capa. En este caso lo estoy aumentando mucho para que visualmente a través del Connect, no sé si lo apreciáis o no, pero lo apreciéis, pero verdaderamente se podría hacer mucho más, se tendría que hacer mucho más suave y ocultar o mostrar solo en aquellas zonas que nosotros quisiéramos. Voy a volver a acercarme al ojo. Vamos a ir un punto atrás. Y aquí podéis observar cómo enfoca o desenfoca. Pero a la vez me está enfocando y desenfocando el poro que hay también en esta zona. Simplemente sobre la máscara de capa, como siempre, ya que tenemos esa posibilidad, vendría y ocultaría la aplicación de ese ajuste mucho más extremo en esta zona. E incluso a lo mejor en esta zona, y la dejaría mucho más centrada solo en la zona de los ojos y de las pestañas para dar una sensación quizás de una mirada mucho más penetrante, mucho más incisiva en el espectador que está mirando nuestra fotografía. Y de ese modo, como estáis viendo, solo intervengo en la zona del ojo puntualmente. Bueno, espero que aparte de aprender la técnica de separación de frecuencias, que tenéis un vídeo tutorial dentro de nuestra página web de psduser.com y aparte de en otros connects que hemos hablado de ella, veáis esas utilidades a mayores que podemos darle para jugar tanto con los colores o las texturas o cambiar colores de piel o tonalidades de piel, así como aumentar o disminuir la intensidad que le damos al enfoque a través de la capa de textura. Voy ahora a dejar de compartir mi pantalla y voy a dar paso a Marlon para que despida el chat. Muchísimas gracias, Nacho, por tu participación. Geniales tips de Photoshop, ¿no? De hecho, ahí en el chat están diciendo lo mismo. Bueno, voy a detener la grabación. A ver.